Con la ayuda de sus sabios, Carlomagno intenta hacer progresar el reino de los francos mediante una gran reforma educativa. Ya antes de Carlomagno, muchas personalidades del reino franco eran conscientes del grave abandono en que se encontraba la educación formal, es decir, el dominio del latín y la capacidad de leer y escribir textos en esa lengua. Los misioneros anglosajones de mediados del siglo VIII fueron de los primeros en manifestar esa preocupación, y ya Pipino empezó a tomar medidas para solucionarlo. Pero Carlomagno lo convirtió en un proyecto personal. Y creo que uno de sus principales logros fue no intentar solucionar el problema de la educación contando solo con francos, sino apoyándose también en sabios extranjeros. Este documento en latín va dirigido a un sacerdote bávaro. Bonifacio nos informa de que por desconocimiento ha bautizado gente in nomine Patria, et Filia, et Spiritus Sancti. ¿En el nombre de la patria, de la hija y del Espíritu Santo? Amén. El rey Carlos estaba furioso. Pero los sacerdotes bávaros no son los únicos que no dominan el latín. Al principio del reinado de Carlomagno, podemos suponer que existían caligrafías muy diferentes dentro del reino franco. Como Carlomagno necesitaba poder enviar sus decretos por escrito a todo el reino, estaba interesado en crear un estilo unificado, lo más legible y sencillo posible, y lo consiguió. Entre los eruditos de la corte de Carlomagno nació una de las principales obras derivadas de esta reforma educativa, la llamada Biblia de Alcuino, escrita en minúscula carolingia, la nueva caligrafía. Por primera vez había un estilo de escritura unificado y sencillo. Este estilo es el precursor de los estilos que usamos hoy en día. La campaña educativa de Carlomagno en el reino de los francos también dio lugar al libro en alemán más antiguo que se conserva, el Codex Abrogans. Es un antiguo diccionario de conceptos del latín eclesiástico. Gracias a él, sacerdotes y laicos entenderían de qué hablaban en realidad los textos cristianos. Entre las obras más hermosas que podemos atribuir a Carlomagno y a los eruditos que vivían en su corte, porque no es posible separar al rey de su entorno, se encuentra la reforma cultural, conocida como Renacimiento carolingio, que se caracteriza por la voluntad de mejorar la escritura, de producir manuscritos hermosos y de dominar la lengua latina. La reforma carolingia no puede separarse del programa de gobierno de Carlomagno ni de la reforma de la sociedad. En septiembre del año 796, Pipino, el hijo de Carlomagno, regresa de una campaña contra los ávaros, en la actual Hungría. Padre. Por fin, hijo mío. Veo que los ávaros te han dejado su firma en la cara. Valió la pena. Espera, tengo algo que enseñarte. Carlomagno le dio a su hijo Pipino el mando en la campaña contra los ávaros. Seguramente fue una especie de prueba, y podemos decir que Pipino la superó con buena nota,
La victoria contra los ávaros fue un gran éxito. El botín fue incalculable y supuso un gran impulso a la reputación de Carlomagno. Hay 7 carros llenos de oro. Y esto es solo la parte que te corresponde a ti. Nuestros príncipes también han vuelto a casa cargados de riquezas. El tesoro de los ávaros permitió a Carlomagno hacer realidad sus proyectos. Fundó obispados por todo el reino para difundir su reforma cultural. Y dispuso la construcción de una fastuosa residencia en Aquisgrán. La religión cristiana, en la que Carlos confiaba desde su niñez, era objeto de su mayor devoción. Por eso construyó las hermosas iglesias de Aquisgrán y las decoró con oro y plata, con lámparas, celosías y puertas de metal macizo. Fue una época maravillosa. Todo eso también tienes que escribirlo, Johannes. Para su palacio, el rey mandó traer mármol y columnas de Roma y Ravenna de una calidad que no encontraría en otro lugar. Creo que su intención era vivir como un emperador romano. Eso no hace falta que lo escribas. El mismo Papa le entregó el valioso material para felicidad del rey y de la Madre de Dios. El palacio es con diferencia el edificio más lujoso de la era carolingia. Un salón del trono como centro de gobierno. Un cuartel, una sala de audiencias y el octógono, que todavía se conserva, una lujosa capilla palatina en estilo romano-bizantino. Más de 200 años después de su construcción, la cúpula de la iglesia seguía siendo la más alta al norte de los Alpes. El simbolismo del edificio central habla por sí solo, un octógono como imagen de la Jerusalén celeste. Con ella, Carlomagno expresa su intención de gobernar todo el mundo. La posición del trono en la galería coloca al rey en el punto más alto, en una esfera especial. Hasta el siglo XV, más de 31 gobernantes alemanes recibieron su corona en este trono.